El zumbido de los motores del jet privado era una melodía de costosa eficiencia, un sonido a que me había acostumbrado durante los últimos 5 años, pero hoy sonaba distinto. Era la obertura de un regreso que nunca había querido. Miré por la ventanilla mientras el paisaje, obscenamente bien arreglado, de mi antigua vida aparecía a la vista. Crestwood, el pueblo donde me habían construido, destruido y, finalmente, enterrado. ¿Nerviosa, señorita Vance?, preguntó Leo, mi asistente implacablemente eficiente, desde su asiento de lujo frente a mí. Volteé la cabeza despacio, dejando que una sonrisa que no llegaba a los ojos se posara en mi rostro. Nerviosa, Leo, cariño. Estoy a punto de practicar cirugía a corazón abierto en la jerarquía social de este pueblo sin anestesia. No estoy nerviosa. Soy la anestesióloga y voy a cortar el suministro. Él ni siquiera parpadeó, solo hizo una nota en su tableta. Lo había contratado por esa calma inalterable. Mi teléfono, un dispositivo negro y elegante que era una extensión de mi voluntad, vibró, una notificación del blog de sociedad, el filántropo Julian St. Clare y su esposa Genevieve serán los anfitriones del baile anual del Hospital Infantil de Crestwood este fin de semana. Julian, solo el nombre era un miembro fantasma, un dolor fantasmal que había pasado años cauterizando. No así Genevieve, su dolor iba a ser muy, muy real. Hace 5 años yo era Laura Sinclair, una estudiante con beca con una boca demasiado lista para mi propio bien y un corazón lo bastante estúpido para creer en cuentos de hadas. Me enamoré de Julian St. Clare, el hijo dorado de Crestwood, con una sonrisa devastadora y un futuro pavimentado con dinero antiguo y expectativas más antiguas aún. Él era un rey sol y yo, la ilusa Ícaro, volé demasiado cerca. Su madre, Eleanor St. Clare, fue quien derritió mis alas. El recuerdo, nítido y claro, se reprodujo detrás de mis ojos cuando el jet comenzó su descenso. Querida, seamos prácticas, su voz había sido como seda fría, sentada frente a mí en la opulenta sala de recepción de los St. Clare. Julian está de viaje por asuntos familiares. Ahora sé que fue un pretexto. Eres una salpicadura de color. Te concedo eso. Pero no perteneces a nuestro lienzo. Venimos de mundos diferentes. Llevaba mi mejor vestido, uno rojo barato y esperanzado. Lo amo y él me ama, dije. Sonrió con una línea delgada y pálida. El amor es una moneda que acuñamos nosotros mismos, niña. Y la tuya está en bancarrota. Julian necesita una compañera, no un proyecto. Necesita a Genevieve Thorne. Genevieve. Dinero antiguo, crianza impecable, un rostro como una muñeca de porcelana plácida. La mujer que su familia le había elegido desde que estaban en pañales. Nunca aceptará, dije, con la voz temblando por una resistencia que ya no sentía. Él ya lo ha hecho. Deslizó una hoja de papel por la mesa de caoba pulida, un giro bancario por $1 millón. Los ceros parecían una fila de ojos burlones. Esto es por tu vivacidad. Ha sido una distracción refrescante para él. Pero se acabó. No tiene estómago para este tipo de cosas. Así que me encargo yo. No quiero tu dinero. No seas tediosa, toda la gente quiere dinero. La cuestión es, ¿qué estás dispuesta a hacer por él? Toma esto. Desaparece o me aseguraré de que revocaran tu beca. Me encargaré de que ninguna firma reputada de este país te contrate. Tu nombre será lodo. No serás nada. La peor parte, le creí. Sentí las paredes de esa habitación dorada cerrarse, aplastando la esperanza dentro de mí. Recogí el cheque, sentí el papel crujir en mi mano, un contrato por mi propia alma. Intenté verlo una última vez. Fui a la cabaña junto al lago de su familia donde habíamos pasado tantos fines de semana robados. Vi su coche y, a través de la ventana, los vi, Julian y Genevieve. Su brazo rodeaba a ella reía, apoyando la cabeza en su hombro. Era íntimo, cómodo, parecía real. Ese fue el cuchillo, no las palabras de Eleanor, sino esa imagen, confirmó todo lo que ella había dicho. Yo había sido una distracción,
un juego. Él se había ido sin pensarlo 2 veces. Cobré el cheque. No me quedé con el dinero. Doné cada centavo a un refugio para mujeres en una ciudad a 1000 millas de distancia bajo un nombre falso. Luego tomé mis últimos ahorros, compré un boleto de autobús y me esfumé. Sinclair había muerto, y Vance nació en fuego y furia. Me hice una promesa, mirando mi reflejo en la ventanilla sucia del autobús aquella noche. Construiría un imperio con el que solo podrían soñar. Me volvería un nombre que hiciera que St. Clare sonara como un susurro y volvería. El jet aterrizó con un leve golpe que me devolvió al presente. Ahora estaba de regreso, Vance, fundadora y CEO de Vance Global, una firma de inversiones tecnológicas tan exitosa que hacía que el dinero antiguo pareciera, bueno, dinero antiguo. Yo era el fantasma que iba a perseguir sus vidas perfectas. Mi chofer nos esperaba en la pista. Su equipaje será llevado al ático, señorita Vance, el auto está listo. Bien, dije, deslizándome en la parte trasera del sedán negro y silencioso. Tómese la ruta escénica. Quiero ver el pueblo. Condujimos por Crestwood, todo seguía allí, las boutiques pintorescas y caras, el club de campo con su césped imposiblemente verde, la calle donde Julian me había besado por primera vez con la excusa de acompañarme a casa. Lucía igual, pero yo ahora veía las grietas, la desesperación detrás de los setos perfectos, la deuda detrás de las caras sonrientes. Leo, dije con voz calmada, consígueme una invitación para ese baile. Es el evento más exclusivo de la temporada, señorita Vance. La lista de invitados se cerró hace meses. Lo miré, una ceja arqueada. Leo, ¿estás bajo la impresión de que pido lo imposible? Una sombra de sonrisa rozó sus labios. No, señora. Considere lo hecho. Empezó a teclear. Miré otra vez por la ventana a la calle donde mi antiguo yo había muerto. Mi venganza no sería sangrienta ni ruidosa, sería un desmantelamiento tranquilo y sistemático de todo lo que valoraban, su estatus social, su seguridad financiera, su unión preciosa y perfecta. Pero, sobre todo, sería la verdad. Haría que Julian St. Clare mirara a los ojos a la mujer a la que traicionó y supiera con absoluta certeza que había perdido lo mejor que le había pasado. El coche se detuvo frente a mi nueva residencia, un ático que dominaba todo el pueblo, incluida la mansión St. Clare en la colina, era una declaración, estaba aquí, por encima de ellos, literalmente. Dentro, el espacio era minimalismo frío y ángulos agudos, en marcado contraste con la opulencia tradicional y recargada de los St. Clare. Caminé hasta la ventana de piso a techo con un vaso de whisky caro en la mano, un gusto que había adquirido pese a la memoria de su champán barato. Podía ver las luces de su casa titilando a lo lejos. Hola, Julian, susurré a la noche. ¿Me extrañas? El baile del hospital infantil de Crestwood era el acontecimiento social del año, un mar de smokines y vestidos que costaban más que el coche de la mayoría, todos nadando en un caldo de autocomplacencia y dinero antiguo. Recordé observar estos eventos desde fuera, siendo la estudiante becada de ojos abiertos que servía canapés y se sentía invisible. Aquella noche yo era el centro de gravedad. Mi vestido era una franja de mercurio líquido, de un diseñador tan exclusivo que la mayoría solo lo había leído en revistas. Era sin espalda, atrevido y se ceñía a cada curva que había ganado con esfuerzo y éxito. Mi cabello, antes largo y bohemio como Julian le llamaba, era ahora un afilado pavo a la altura de la mandíbula que se movía como una cuchilla cuando giraba la cabeza. No llevaba joyas salvo una esmeralda impecable en una cadena de platino que descansaba en la hendidura de mi garganta. Era exactamente del color de la envidia. Entré sola. Leo estaba cerca, una sombra en un traje perfecto, con su tableta discretamente en la mano. El zumbido comenzó en el momento en que pisé el suelo de mármol del gran salón de baile St. Clare, susurros se deslizaron por el aire como serpientes. ¿Quién es esa? Vance. Vance Global. Oí que había comprado la vieja propiedad Henderson y la había convertido en un museo de arte moderno solo porque podía. ¿Estás soltera? Dejé que los susurros me alimentaran. Acepté una copa de champán de un camarero que pasaba. Mi sonrisa era algo benigno y distante.
Escaneaba la multitud y entonces lo vi, Julian. Estaba al otro lado de la sala, exactamente como un rey sol. Lo recordé y, sin embargo, me sentí empequeñecida. Su cabello dorado seguía perfecto, su sonrisa aún brillante mientras estrechaba manos, pero había una tensión en sus hombros, una rigidez alrededor de los ojos que no había antes. Parecía un hombre interpretando un papel del que estaba cansado. Y a su lado, aferrada a su brazo como una yedra a un muro que se desmorona, estaba Genevieve. Era hermosa de una manera frágil y sin color. Su vestido era una confección rosa pálido, su sonrisa plácida y ensayada. Ella era la esposa perfecta de la alta sociedad. Parecía aburrida. Mi corazón no se aceleró. No dolió. Simplemente se volvió hielo. Bien. Empecé mi movimiento, deslizándome por la multitud. No fui directamente hacia ellos, eso habría sido demasiado obvio. Recorrí la sala, presentándome al alcalde, al presidente de la junta del hospital, al editor del Crestwood Chronicle. Fui encantadora, autocrítica y dejé caer algunos detalles cuidadosamente seleccionados sobre mis humildes comienzos en este mismo pueblo. La ironía fue una delicadeza que saboreé. Sentí sus ojos sobre mí. Supe el momento en que me reconoció, fue un sobresalto físico que percibí desde el otro lado de la sala. Su sonrisa se congeló. La mano que sostenía un vaso de whisky se apretó hasta que los nudillos se pusieron blancos. Me miró, con la mirada confundida y en busca, tratando de reconciliar el recuerdo de la chica que conocía con la mujer que tenía delante. No le di nada. Di la espalda y continué mi conversación. Fue Genevieve quien se acercó primero. Por supuesto, la abeja reina defendiendo su colmena. Señorita Vance, dijo, su voz como una campanilla. ¡Qué vestido tan llamativo! Nos honra que haya venido. Su donación al hospital fue increíblemente generosa. Me giré, dejando que mis ojos la recorrieran con una mirada lenta y apreciativa, apenas rozando lo insultante. Genevieve, no es así. El trabajo que hace aquí es admirable. Debe de ser gratificante organizar estos eventos. Fue una clase magistral de condescendencia, implicando que su vida era una serie de fiestas triviales. Su sonrisa se tensó. Lo es, aunque supongo que palidece comparado con dirigir un imperio global, respondió, lanzando su propio dardo con precisión. Oh, una hace lo que puede, dije con un gesto despreocupado de la mano. Pero es tan importante tener una base sólida, ¿no cree? Un compañero leal. Dejé que mi mirada se desviara con significado hacia Julian, que ahora se dirigía hacia nosotros, pareciendo un hombre que camina hacia la horca, y entonces ya estaba allí. El aire chisporroteó. 5 años se difuminaron entre nosotros. Eila, exhaló, su voz baja, incrédula. Le ofrecí la misma sonrisa educada y vacía que había dado a los demás. Julian, ha pasado mucho tiempo. ¿Te ves bien? Me miraba, con los ojos recorriéndome entre confusión y algo más, algo crudo y sobresaltado en su profundidad. Te ves diferente. Respondí con tono ligeramente divertido, el tiempo nos cambia a todos. O al menos debería. ¿Qué haces aquí? La pregunta fue directa, casi grosera, tan distinta al Julian pulido de antes. Julian, dijo Genevieve, con una nota de advertencia. Reí un sonido suave y plateado. ¿Por qué? Estoy aquí por los niños, por supuesto, como todos los demás. Tomé un sorbo de champán. Aunque, debo decir, Crestwood ha cambiado. Se siente más pequeño. Su mandíbula se tensó, supo a qué me refería. No sabíamos que habías vuelto al pueblo, dijo Genevieve, intentando retomar el control de la conversación. Me gusta mantener a la gente en vilo, dije. Es más divertido así. Ahora, si me disculpan, creo que el presidente me está haciendo señas. Un placer. Me giré y me alejé, dejándolos allí, un cuadro perfecto y congelado de choque e incomodidad. Sentí la mirada de Julian quemar mi espalda. Cada paso que di fue una victoria.
La primera jugada estaba completa. Había reingresado a su mundo, no como un fantasma del pasado, sino como una fuerza formidable e ineludible del futuro. El resto de la noche fue un borrón de maniobras sociales calculadas. Bailé con hombres poderosos, encanté a sus esposas y dejé claro que una Clarivance era un actor en este pueblo. Pero mi atención siempre estuvo periféricamente en Julian. Lo observé intentar retomar sus deberes de anfitrión, con la sonrisa forzada y los ojos buscando constantemente entre la multitud. Durante la subasta silenciosa encontré mi oportunidad. El lote principal era un viaje de 2 semanas a vela por las islas griegas, donado por el propio Julian. Era lo que más orgulloso le hacía, su querida yate. Las pujas comenzaron altas. Esperé. Cuando pareció estancarse en una cifra impresionante pero no astronómica, levanté mi paleta. La puja es para la señorita Vance, anunció el subastador. Un murmullo recorrió la sala. La cabeza de Julian se levantó desde donde estaba con Genevieve. Un rival pujador, un hombre rechoncho de viejas fortunas petroleras, alzó su paleta. Yo alcé la mía sin dudar. Él contraofertó. Sonreí, lenta y depredadora, y subí mi paleta de nuevo, doblando la última oferta. La sala cayó en silencio. Fue una cantidad obscena de dinero por unas vacaciones. El subastador balbuceó, vendido a la señorita Aera Vance. Caminé al frente para recoger mi certificado. Julian estaba allí, su rostro una máscara de confusión. ¿Por qué?, preguntó en voz baja. Tomé el certificado, nuestros dedos se rozaron por un segundo fugaz. Un calambre como electricidad estática pasó entre nosotros. Sus ojos se abrieron. Me incliné, lo suficientemente cerca para que oliera mi perfume, algo oscuro y exótico y totalmente distinto al aroma floral de Genevieve. No te preocupes, Julian, susurré, mi voz una promesa ronca solo para sus oídos. No tengo intención de usarlo. Solo quería asegurarme de que nadie más pudiera. Me aparté, le guiñé un ojo con descaro y me giré para irme, dejándolo de pie solo bajo el foco. El primer ladrillo de su vida perfecta quedó bien y verdaderamente flojo. Los días posteriores al gala fueron una sinfonía de caos silencioso, y yo tenía asiento en primera fila. Mi ático se convirtió en mi centro de operaciones. Leo llegaba a las 7 a.m. en punto con café y un resumen de las noticias locales, que cada vez hablaban más del nombre Vance. El Chronicle publicará un perfil sobre usted mañana, señorita Vance, dijo Leo, entregándome una tableta. La llaman la hija pródiga de Crestuot que ha vuelto como reina. Rebusqué el borrador, era adulador, pintándome como una maravilla hecha a sí misma. También contenía algunas punzadas sutiles y cuidadosamente plantadas sobre las viejas familias que descansaban en sus laureles. Perfecto. ¿Y la cuenta de los St? Clare, pregunté, tomando un sorbo de mi café brutalmente fuerte. Como predijiste, el señor Albrecht del banco está preocupado. La principal holding de los St. Clare, su brazo de importación de bienes de lujo, ha sufrido un golpe significativo. 3 de sus proveedores europeos han encontrado socios más lucrativos. No necesitaba preguntar quiénes eran esos socios. Las subsidiarias de Vance Global ofrecían términos que no podían rechazar. Su línea de crédito está bajo revisión. Esta era la venganza real, la humillación social era solo adorno. Iba a desmantelar sistemáticamente la fortuna St. Clare, la misma base de su poder. Quería que sintieran la tierra desmoronándose bajo sus pies, tal como yo la había sentido. Bien. Mantengamos la presión suave por ahora. Estamos ablandando el objetivo, no destruyéndolo. Sin embargo, mi teléfono vibró. Un número que no reconocía, pero con un prefijo que conocía bien, las oficinas de la familia St. Clare. Dejé que cayera en el buzón de voz. 1 hora después, mi conserje llamó, señorita Vance, un tal Julian St. Claire está aquí. Insiste en verla. Está bastante agitado. Una sonrisa lenta se extendió por mi rostro. El pez estaba mordiendo el anzuelo. Envíelo arriba, Charles,
y detenga todas mis llamadas. No me cambié del albornoz de seda. Lucía poderosa, cómoda en mi dominio. Él era el intruso. El ascensor sonó y él salió a mi sala. Parecía que no había dormido. Su cabello, normalmente impecable, estaba despeinado y su corbata ligeramente torcida. Era una tormenta contenida en un traje de lino. Dijo con la voz tensa. Julian, respondí, sin levantarme de la silla junto a la ventana. ¿A qué debo el placer de su visita? ¿Para agradecerme por mi generosa donación? ¿Qué está haciendo? La pregunta estalló de él. Cruzó la habitación, deteniéndose a pocos metros de mí. Primero la Gal y ahora esto. Albrecht acaba de llamarme. Nuestra línea de crédito. Nuestros proveedores. Esto eres tú, ¿verdad? Tomé un sorbo lento de café, dejando que el silencio se alargara. El mundo de los negocios es una jungla, Julian. No es personal. A veces las empresas simplemente no logran adaptarse. No, espetó, pasando una mano por su cabello. No me des esa versión corporativa. Esto es personal. Esto es sobre nosotros. Reí con un sonido agudo y quebradizo. ¿Nosotros? No hay un nosotros, Julian. No lo ha habido en 5 años. ¿O lo olvidaste? Su rostro se contorsionó, mezcla de ira y dolor. Nunca lo olvidé. ¿Cómo podría? Desapareciste. Tomaste el dinero y simplemente desapareciste. Ahí estaba el núcleo de su malentendido, la mentira que su madre había plantado y la mentira que él eligió creer porque era más fácil que la verdad. Me levanté lentamente, caminando hacia él hasta que estuvimos casi cara a cara. Podía ver los reflejos dorados en sus ojos avellana, la ligera barba en su mandíbula. Olía a sándalo y desesperación. ¿Eso es lo que ella te dijo?, pregunté con voz peligrosamente suave, que tomé el dinero y huí. Ella me mostró el cheque en efectivo. $1.000.000. ¿Qué se suponía que debía pensar? Se suponía que debías pensar con el corazón que decías tener, repliqué, mi compostura quebrándose por primera vez. Se suponía que me conocías. Se suponía que debías venir tras de mí, maldito. Pero no lo hiciste. Estabas demasiado ocupado con Genevieve en la casa del lago. Al día siguiente, la confusión en su rostro era genuina. ¿La casa del lago? ¿De qué hablas? Estuve en Zúrich con mi padre durante una semana. Un goteo frío de duda se filtró en mi furia. No me mientas. A través de la ventana, tu brazo estaba alrededor de ella. Ella se reía. Me miró, con los ojos muy abiertos y un horror que iba en aumento. Eso fue mi prima Charlotte. Ella y su prometido estaban usando la cabaña. Genevieve estuvo allí quizás 1 hora, dejando una llave de repuesto. Mi madre se lo pidió. El mundo se inclinó sobre su eje. El recuerdo, mi piedra angular de traición, cambió. Había sido una escena preparada, una mentira meticulosamente construida. Por un momento, los muros que había erigido tan altos temblaron. La chica cruda y sangrante que fui asomó entre las grietas de mi armadura. Luego la encerré de nuevo. No importaba. Todavía habías creído que podía ser comprada. Sin embargo, aún me dejaste ir. No cambia nada, dije, mi voz fría nuevamente. Creíste que aceptaría un soborno. Pensaste que estaba en venta. Eso me dice todo lo que necesito saber sobre lo que realmente pensabas de mí. Era joven. Era estúpida. Mi madre tiene una forma de hacer que su versión de la realidad sea la única. Estaba enojada y herida, y pensé que habías elegido el dinero sobre nosotros. Alcanzó mi brazo, su mano suspendida cerca de mí. Dios mío, todos estos años pensé que no te importaba. Retrocedí fuera de su alcance. La esmeralda en mi cuello se sentía fría contra mi piel. Bueno, ahora sabes la verdad y yo sé la verdad y no cambia nada. Estás casado con Genevieve.
Tienes tu perfecta y vacía vida y yo tengo mi imperio. Estamos a mano. ¿A mano? Se rió con un sonido hueco y quebrado. Nada de esto está a mano. Estás tratando de destruir a mi familia. No, Julian, dije, dándome la vuelta para mirar la ciudad de su familia. No estoy tratando de destruir tu familia. Estoy teniendo éxito. Esto es solo el comienzo. Deberías irte. Tu esposa se preguntará dónde estás. Lo escuché quedarse allí por un largo momento, su respiración entrecortada, luego el suave sonido de sus pasos alejándose y el din del ascensor. Cuando se fue, solté un suspiro que no sabía que había estado conteniendo. Mis manos temblaban. La revelación sobre la casa del lago era una complicación que no había anticipado. Introdujo un hilo de duda, de tragedia, en mi narrativa limpia y brutal de venganza. No me había traicionado voluntariamente. Había sido engañado, al igual que yo. Pero era demasiado tarde. La máquina estaba en marcha. Había construido toda mi vida alrededor de este propósito. Detenerme ahora sería admitir que los últimos 5 años de mi vida, el endurecimiento de mi corazón, la incansable determinación, habían sido en vano. Tomé mi teléfono y llamé a Leo. Señorita Vance, la cuenta St. Clare, dije, mi voz como acero aumentando la presión. Quiero que su junta sienta la presión antes de que termine la semana. Colgué. El fantasma de la chica que fui podría estar llorando, pero la mujer en que me había convertido tenía un imperio que dirigir y una venganza que terminar. No había lugar para segundas oportunidades. Tal vez nunca. La venganza que estaba descubriendo era un plato que se servía mejor con un lado de insoportable incomodidad social. Mi siguiente movimiento era infiltrarme en el único lugar donde nunca había sido bienvenida, el almuerzo de la Crestwood Ladies Auxiliary. Era el dominio de Genevieve, un ritual semanal de delicados sándwiches de dedo, de insípido y chismes de precisión quirúrgica, bajo los ostentosos candelabros de cristal del club campestre. Llegué con retraso elegante, vistiendo un traje blanco ajustado que gritaba poder en una sala llena de tonos pastel. La conversación murió en el momento en que entré a la veranda bañada por el sol. Una docena de pares de ojos, expertamente delineados y sombreados, me fijaron. Era una pantera que se había adentrado en un recinto de pingüinos. Genevieve, presidiendo al frente de la mesa, parecía haber tragado un limón. Señorita Vance, esto es una sorpresa. Espero que no le importe, dije. Mi voz suave como la miel. He estado tan ocupada construyendo mi negocio que he descuidado los aspectos más matizados de la sociedad de Crestwood. Pensé que era hora de sumergirme. Tomé un asiento vacío junto a la señora Albrecht, esposa del presidente del banco. Y por favor, llámeme. Un simple vistazo se sintió como una presión física. Las otras mujeres estaban divididas entre su lealtad a su reina y su fascinación por el nuevo objeto brillante entre ellas. La conversación volvió a la vida, girando en torno a los temas habituales, logros de los hijos, planes de vacaciones, el escándalo del jardinero de alguien que se fugó con la niñera. Me mantuve en silencio, bebiendo mi té y observando. Era una depredadora estudiando a la manada. Luego el tema se volvió hacia el próximo baile de la Crestwood Preservation Society. Genevieve, por supuesto, era la presidenta. Estamos desesperadas por un nuevo lugar, suspiró, llevando una delicada mano a su frente. El salón habitual está siendo renovado y todo lo demás adecuado está reservado. Esta era mi señal. Leo me había proporcionado esta información días antes. Qué lástima, dije, con tono ligero y conversacional. Acabo de hablar con el director de la nueva Vance Modern Art Gallery. El atrio principal está disponible ese fin de semana. Sería un fondo impresionante. Incluso podríamos organizar una pequeña subasta de piezas de posguerra. Una porción de las ganancias podría ir a la sociedad, por supuesto. Una oleada de murmullos emocionados recorrió la mesa. La Galería Vance era el tema de conversación del pueblo, un símbolo de dinero nuevo, elegancia y gusto impecable. Tener su aburrido baile allí sería un golpe colosal.
La sonrisa de Genevieve era tan forzada que parecía dolorosa. Es una oferta muy generosa, dijo. Pero la sociedad de preservación trata sobre la tradición. Una galería de arte moderno podría enviar el mensaje equivocado. Oh, no lo sé, intervino la señora Albrecht. Me parece emocionante, tan fresco, y con un gran potencial para recaudar fondos. Me dirigió una sonrisa cómplice. Sin duda su esposo le había contado sobre el frágil crédito de los St. Clare. Las lealtades estaban cambiando. Vi el momento en que Genevieve se dio cuenta de que estaba perdiendo el control. Su compostura de porcelana mostró una grieta apenas visible. Tendré que discutirlo con el comité, dijo. Por supuesto, respondí magnánimamente, pero hágamelo saber pronto. Otras organizaciones también han mostrado interés. Una mentira descarada, pero ellas no lo sabían. El almuerzo continuó, pero la energía había cambiado. Ya no era una forastera. Era una mediadora de poder. Mujeres que antes solo me saludaban con un gesto ahora se inclinaban para preguntarme sobre mi vestido, mis viajes, mis opiniones. Yo era encantadora y segura de mí misma, dejando entrever sutilmente que era todo lo que Genevieve no era: independiente, poderosa e interesante. Cuando el almuerzo terminó, me las arreglé para situarme junto a Genevieve mientras las demás se retiraban. Un evento encantador, Genevieve, le dije. Tienes un verdadero talento para crear espacios hermosos y tranquilos. Debe ser muy pacífico vivir en tu mundo. La puya estaba envuelta en seda, le estaba llamando una vida decorativa y vacía. Ella se volvió hacia mí, la máscara serena finalmente desaparecida, reemplazada por un destello de veneno puro. Sé lo que estás haciendo, dijo. Alcé una ceja. Ah, sí. ¿Qué estoy haciendo? Estás tratando de quitarme todo, mi posición, mis amigas, mi marido. Me incliné hacia ella, bajando la voz hasta un susurro. Nunca lo tuviste, Genevieve. Tenías un acuerdo, una transacción negociada por tu madre y la suya. Yo solo estoy renegociando los términos. Su mano tembló, haciendo sonar la delicada taza de porcelana que sostenía. Él me ama, susurró. Le dediqué una sonrisa compasiva, el arma más brutal de mi arsenal. ¿De verdad? Cuando te mira, ¿se le corta la respiración? Cuando te toca, ¿se siente como una llama o como un deber? Vi la verdad en sus ojos. Él lo sabía, siempre lo había sabido. Ella era la elección segura, la esposa apropiada, pero nunca había sido la que encendía su alma. Esa había sido yo, y mi regreso era un recordatorio constante y doloroso de todo lo que su matrimonio carecía. No tuvo respuesta. La grieta en su fachada de porcelana se ensanchó. Sin decir una palabra más, se dio la vuelta y se marchó, los hombros rígidos de rabia contenida. Me quedé sola en la veranda, vencedora de la pequeña batalla del día. Pero se sintió vacío. La mirada en sus ojos no era la de una villana, sino la de una mujer atrapada en una jaula dorada creada por ella misma, observando cómo la única persona capaz de romperla había regresado con un mazo. Pensé en el rostro de Julian cuando descubrió la verdad sobre la casa del lago, el horror, la comprensión. Por primera vez, una chispa de duda atravesó mi determinación. ¿Estaba castigando a las personas correctas? ¿Era Eleanor St. Clare la verdadera arquitecta de toda esta miseria? ¿Y eran Julian y Genevieve solo sus peones? Pero luego recordé los 5 años de dolor, los años de reconstruirme desde la nada, las noches frías, el impulso implacable, el recuerdo de aquel cheque en efectivo, símbolo de mi valor percibido. La máquina ya estaba en marcha. Peones o no, todos se habían beneficiado de mi destrucción. Habían vivido cómodamente mientras yo luchaba por cada pedazo de la mía. Enderecé mi chaqueta blanca. La duda era un lujo que no podía permitirme. Aún quedaba un largo camino por recorrer. El baile de la Sociedad de Preservación en mi galería sería la siguiente etapa. Los recibiría en mi mundo, bajo mis condiciones, y mostraría a cada persona en Crestwood donde residía ahora el verdadero poder. Y Julian estaría allí, observando cómo su esposa se desmoronaba mientras su antigua amante reinaba suprema.
La brutalidad emocional de aquello era más exquisita que cualquier ruina financiera. Llegó la noche del baile de la Sociedad de Preservación de Crestwood, y la Galería de Arte Moderno Vance había sido transformada. Las paredes blancas y los pisos de concreto pulido eran un telón de fondo dramático para las sedas y joyas relucientes de la élite de Crestwood. Esculturas abstractas gigantes proyectaban largas sombras, y un cuarteto de cuerdas tocaba algo moderno y ligeramente disonante. Este era mi mundo, y los obligaba a vivir en él. Me encontraba en lo alto de la gran escalera, una visión en un vestido de terciopelo negro arrugado. Era severo, elegante y completamente fuera de lugar en una habitación llena de tonos pastel. Yo era la reina de ese tablero de ajedrez. Los observé llegar, vi el asombro en sus rostros, los comentarios susurrados sobre el arte, la emoción innegable de estar en un espacio tan vanguardista. Eran como niños en un museo intentando parecer sofisticados. Mi galería les mostraba un espejo, y no estaban seguros de gustarles el reflejo. Entonces los vi, Julian y Genevieve. Él se veía devastadoramente apuesto en su smoking, pero sus ojos estaban sombreados, atormentados. Escaneó la habitación hasta encontrarme, y su mirada se fijó en la mía. Era algo tangible, una corriente que atravesaba el espacio abarrotado. Ya no había ira, solo una profunda confusión y un anhelo tan crudo que me cortó la respiración. Genevieve, en cambio, era una obra maestra de nervios deshechos. Su vestido azul helado parecía colgarle del cuerpo. Su sonrisa era frágil, y sus ojos se movían inquietos, absorbiendo las pruebas de mi éxito, mi gusto, mi poder. Era un fantasma en mi festín. La velada continuó. Jugué el papel de anfitriona magnánima, deslizándome entre la multitud, una palabra aquí, una risa allá. Me aseguré de pasar mucho tiempo con las parejas más influyentes, reforzando sutilmente mi narrativa. Yo era el futuro. Ellos, el pasado. Durante la subasta, tomé el micrófono. Gracias a todos por venir a mi hogar lejos de casa, comencé, mi voz resonando en el amplio espacio. Es un placer apoyar a la Sociedad de Preservación, una organización tan dedicada a recordar nuestro pasado. Hice una pausa, dejando que mi mirada recorriera al público, deteniéndose un instante en Julian. Pero también debemos hacer espacio para lo nuevo, para el progreso, para la verdad, añadí. Vi a Genevieve estremecerse. La subasta fue un éxito, las ofertas eran altas, la energía eléctrica, y mi galería era la indiscutible estrella. Más tarde, durante el baile, Julian me encontró. No preguntó, simplemente tomó mi mano y me llevó a la pista, su agarre firme, casi desesperado. El cuarteto cambió a una melodía lenta y melancólica. Su mano se posó en la parte baja de mi espalda, un peso familiar y eléctrico. Mi mano descansó en su hombro. Estábamos demasiado cerca. Demasiado para un hombre casado y la rival social de su esposa. Las chismosas tendrían material para días. No me importó. La has destruido, lo sabes, dijo en voz baja, su aliento rozando mi cabello. No he hecho nada que ella no pusiera en marcha hace 5 años, respondí, mi voz firme a pesar del torbellino que su cercanía provocaba en mí. Ella no es la villana, está tan atrapada como yo lo estuve, como tú lo estuviste. No te atrevas a comparar su sufrimiento con el mío, susurré con rabia, perdiendo la compostura. A mí me lanzaron a los lobos. Ustedes se quedaron en el palacio. Me giró con un movimiento elegante. Lo sé, dijo, y pasaré el resto de mi vida lamentando no haberlo visto, no haber luchado por ti. Me miró con una intensidad que no le había visto en años. Pero esta campaña de tierra quemada, no eres tú. La mujer que conocí era feroz, pero no cruel. La mujer que conociste murió, susurré, las palabras atorándose en mi garganta. Tú ayudaste a matarla. No, dijo, atrayéndome aún más cerca. Ella está aquí. La siento, y está luchando con todas sus fuerzas por salir. Sus palabras fueron una llave girando en una cerradura que creí soldada para siempre. Podía sentir cómo las paredes alrededor de mi corazón temblaban. La música, su toque, la honestidad cruda en su voz. Era un asalto emocional brutal,
mucho más efectivo que cualquier adquisición empresarial. Vi a Genevieve observándonos desde la distancia. La expresión en su rostro no era de enojo, sino de derrota total. Ella vio la manera en que él me miraba. Vio la verdad que siempre había temido, reflejada en los espejos rotos de mi galería. La canción terminó. Julian no me dejó ir de inmediato. Mantuvo mi mirada, una súplica silenciosa, una confesión, un adiós. No sabía qué era. Tengo que irme, dijo finalmente, su voz áspera. Esto no puede pasar. Me soltó y se alejó, dirigiéndose directamente hacia Genevieve. Tomó su brazo y la sacó de la pista de baile. Poco después, se fueron del gala. Me quedé sola en medio de la pista de baile, con los aplausos del cuarteto resonando en mis oídos. Había ganado. Había humillado a mi rival, consolidado mi poder y visto la realización que amanecía en los ojos de Julian de que me había perdido. Entonces, ¿por qué sentía que acababa de perderlo todo? Quería romperlos para que sintieran una fracción de mi dolor. Pero ver el tormento de Julian, ver el destello del hombre que había amado enterrado bajo años de arrepentimiento, y ver la desesperación vacía de Genevieve, no fue satisfactorio. Fue simplemente triste. La venganza estaba completa. El nombre St. Claire estaba manchado. Sus finanzas eran inestables. Y su matrimonio era un espectáculo público. Pero al mirar mi hermosa y fría galería llena de personas hermosas y frías, me di cuenta de la verdad más brutal de todas. En mi búsqueda por quemar su jaula dorada, había construido una propia, y yo era la única prisionera. El subidón del gala se evaporó por la mañana, dejando tras de sí el amargo arrastre del vacío. Los informes de Leo eran más triunfantes que nunca. Las acciones de St. Claire caían después de un rumor filtrado sobre su inestabilidad financiera, un rumor que puede que haya sembrado o no. Su junta estaba en pánico. Era todo por lo que había trabajado. Se sentía como cenizas en mi boca. Estaba en mi terraza observando cómo una tormenta se acercaba sobre las colinas cuando mi portero llamó, «Señorita Vance, un señor St. Claire está aquí». Julian St. Claire. Es insistente. Mi corazón latía con fuerza contra mis costillas. Hazlo pasar. Esta vez no parecía agitado. Parecía resuelto. Estaba empapado por la lluvia, el pelo pegado a la frente, la camisa adherida a sus hombros. Parecía más vivo, más real que en su smoking perfectamente hecho a medida. Necesitamos hablar, dijo, su voz baja pero firme. Ya hemos hablado, Julian. No queda nada que decir. Te equivocas. Se adentró más en la habitación, formando un charco alrededor de sus zapatos en mi piso impecable. Dejé a Genevieve. Las palabras colgaban en el aire entre nosotros, simples y sísmicas. ¿Qué? Me mudé anoche después del gala. Le conté todo sobre la mentira de mi madre, sobre la casa del lago, sobre el hecho de que había estado enamorada de un fantasma durante 5 años, y ahora ese fantasma es carne y hueso y está destruyendo sistemáticamente mi vida, y ni siquiera puedo culparla por ello. Me quedé sin palabras. Esto no formaba parte del plan. El plan era que sufrieran juntos en su prisión dorada. No tenías que hacer eso, finalmente logré decir. Sí, tenía que hacerlo, dijo, dando un paso más cerca. Sus ojos ardían. Las motas doradas en ellos se encendieron. Debería haberlo hecho hace 5 años. Fui una cobarde. Era joven y tenía miedo de mi familia y tomé el camino de menor resistencia. He vivido con ese arrepentimiento cada día. Ha sido el fondo de pantalla de mi vida. Y luego volviste tú. Pasó una mano por su cabello mojado, un gesto de pura frustración. Tú, con toda tu gloriosa y vengativa furia. Eras un huracán y arrancaste el techo de mi vida cuidadosamente construida. Y por primera vez pude ver el cielo. Un cielo tormentoso y horrible, pero era real. Abracé mis brazos alrededor de mí, de repente con frío. Así que esto es mi culpa.
Te obligué a dejar a tu esposa. No, dijo, suavizando la voz. Tú me obligaste a ser honesto conmigo mismo y con ella. Nuestro matrimonio era un mausoleo. Solo éramos dos artefactos acumulando polvo. Él lo sabía. Creo que una parte de ella está aliviada de que haya terminado. Ella no me ama. No así. Nunca lo hizo. La lluvia golpeaba con fuerza las ventanas. Un golpeteo frenético que reflejaba el ritmo de mi corazón. ¿Qué quieres de mí, Julian? La pregunta fue un susurro despojado de toda mi armadura de arrogancia, de toda mi fanfarronería. Era solo la voz cruda y cansada de la chica que había dejado atrás. ¿Una segunda oportunidad? Reí, un sonido quebrado y acuoso. Una segunda oportunidad. Después de todo lo que he hecho, he intentado arruinarte. Tú me has arruinado a mí, dijo, dando otro paso. Ahora, tan cerca, podía sentir el frío que emanaba de su ropa mojada. Y entre las ruinas, encontré al hombre que debía ser. El que no le tiene miedo a su madre. El que lucha por lo que quiere. ¿Y tú qué quieres?, pregunté, con la voz temblorosa. A ti. La palabra fue simple, absoluta. Siempre te he querido. Solo fui demasiado estúpido y miedoso para saber cómo retenerte. Ya no tengo miedo. Extendió la mano, sus dedos rozando suavemente un mechón de mi cabello. Su toque era como una marca que quemaba la entumecida coraza que me había envuelto durante años. Esto no es un juego para mí, esto no es parte de tu venganza. Esto soy yo, de pie en los escombros que creaste, agradeciéndote porque me liberaste. Ahora la pregunta es, ¿eres libre o sigues siendo prisionera de lo que pasó hace 5 años? Lágrimas que no sabía que aún podía derramar se formaron en mis ojos. Todos mis planes, mi brutal y hermosa venganza, colapsaron bajo el peso de su confesión. No me estaba rogando que me detuviera. Me estaba pidiendo que empezara con él. Las réplicas sarcásticas murieron en mis labios. Las respuestas calculadas de la CEO se evaporaron. Solo era una chica que había amado a un chico llamado Julian. La mujer que nunca había parado. No sé cómo hacer esto, admití, aterrada por la vulnerabilidad. He estado enojada durante tanto tiempo. Es todo lo que soy. No, no lo es, susurró, con el pulgar recorriendo la línea de mi mandíbula. Eres brillante. Eres feroz. Eres amable. He visto las donaciones que haces, los refugios para mujeres que financias, todo bajo seudónimos. Esa eres tú. La venganza, eso solo era la cáscara. Déjalo ir. Apoyó su frente contra la mía, su aliento mezclándose con el mío. La tormenta afuera rugía, pero aquí dentro había una quietud profunda y repentina. Te amo, Ara, dijo, las palabras que había esperado durante 5 años. Nunca dejé de amarte y pasaré el resto de mi vida a demostrártelo, si me dejas. Y en ese momento, el último ladrillo de mi propia prisión se derrumbó. La venganza había terminado. Había sido brutal. Había sido emocional. Y contra todo pronóstico nos había llevado aquí, a la verdad, a una segunda oportunidad que nunca creí posible. No le dije que lo amaba. Las palabras seguían atrapadas, enredadas en el alambre de púas del pasado. Pero hice lo único que pensé que nunca haría. Me incliné y lo besé. No fue un beso suave. Fue una colisión de 5 años de dolor, 5 años de anhelo, 5 años de furia y arrepentimiento. Fue una batalla y una rendición. Fue un principio y un final. Cuando finalmente nos separamos, sin aliento, la tormenta empezaba a amainar. Está bien, respiré, aferrándome a las solapas de su chaqueta mojada. Está bien, fue todo lo que pude, pero fue suficiente. Por ahora, fue todo. Despertar con Julian St. Clara en mi cama era un acorde disonante que reverberaba por todo mi ser. La luz de la mañana entraba en mi dormitorio minimalista, iluminando el polvo danzando en el aire y al hombre que dormía a mi lado.
Su brazo estaba echado posesivamente sobre mi cintura. Su rostro en el sueño parecía más joven. Las líneas de preocupación y arrepentimiento se habían suavizado. Esta era la victoria con la que había fantaseado en mis momentos más oscuros. Tenerlo de vuelta, tener uno, pero no se sentía en absoluto como lo había imaginado. No hubo fanfarria triunfante, solo una vulnerabilidad tranquila y aterradora. La armadura estaba fuera, la guerra había terminado, y yo estaba de pie en el campo de batalla desnuda y sin saber qué hacer a continuación. Me extraje cuidadosamente de su abrazo y salí de la cama, poniéndome mi bata de seda. Caminé hacia la sala de estar, hacia mi muro de ventanas. La tormenta había limpiado Crestwood, y brillaba abajo, pareciendo engañosamente inocente. La venganza estaba completa. Había destruido su matrimonio, sacudido su fortuna y reclamado su corazón. Entonces, ¿por qué me sentía tan vacía? La respuesta era simple, y me avergonzaba. Mi identidad durante medio decenio había sido la mujer que buscaría su venganza. Era el motor de mi empresa, la justificación de mi soledad, el argumento de mi vida. Ahora, con el villano, o como resultó, la covíctima redimida y acostada en mi cama, yo era una deriva. Escuché un suave paso detrás de mí. Julian estaba allí descalzo, vistiendo solo sus pantalones de la noche anterior. Su cabello estaba adorablemente despeinado, su pecho desnudo. La vista de él todavía enviaba un escalofrío a través de mi sistema. «Estás pensando demasiado en voz alta», dijo, su voz áspera por el sueño. «Eso es lo que hago», respondí, sin girarme. Él se colocó detrás de mí, sus manos descansando sobre mis hombros. No intentó darme la vuelta, solo apoyó su barbilla sobre la cima de mi cabeza. Nos quedamos en silencio, mirando la ciudad sobre la que nos habíamos destrozado mutuamente. «Llamé a mi abogado esta mañana», dijo en voz baja. «Estoy presentando la demanda de divorcio. Será amigable. Genevieve, ella entiende». «¿Y tu madre?», pregunté, el nombre con sabor a ácido. Sentí que se tensaba. «Le hice una visita antes de venir aquí anoche». Me giré, lo miré y le dije que había logrado alejar lo mejor que me había pasado y que su reinado sobre mi vida había terminado oficialmente. Le conté sobre las mentiras, la escena montada en la casa del lago. Ni siquiera lo negó. Solo se quedó allí fría como una piedra y me dijo que estaba cometiendo un error. Él dio una sonrisa muy dolorosa. Le dije que ya había cometido mi mayor error hace 5 años y que no iba a repetirlo. Una parte de mí, la vengativa, se regocijó con satisfacción. Otra parte, la que lentamente tomaba el control, sintió un punzante dolor por la mujer retorcida que había causado tanto daño. «¿Y la empresa?», pregunté. «El daño financiero es significativo», admitió. «Pero es solo dinero, un problema a resolver, un desafío. Y por primera vez, es mi desafío, no el de mi familia. Estoy pensando en renunciar, empezar algo nuevo, algo que sea verdaderamente mío». Él estaba libre. Verdaderamente, completamente libre. Y su libertad era obra mía. «No sé quién soy sin esto», confesé, las palabras arrancadas de mí. Sin la ira, mantuvo mi rostro entre sus manos, su toque infinitamente suave. «Entonces descubramos juntos, de la manera que deberíamos haber hecho desde el principio». Más tarde ese día, Leo llegó a nuestra reunión matutina. Se detuvo en seco al ver a Julian descalzo preparando café en mi cocina como si perteneciera allí. Para su crédito, la máscara profesional de Leo no se deslizó. «Señorita Vance», dijo, colocando la tableta sobre la mesa. «Los informes sobre los holdings de St. Clare ya no son prioridad». «Leo», dije, con la voz firme, «redirige todos los recursos. Quiero un análisis completo del potencial para una nueva firma de capital de riesgo centrada en tecnología sostenible. Algo con una hoja limpia y fresca». Los ojos de Leo se desviaron a Julian, luego de nuevo a mí. Una lenta comprensión se dibujó en su rostro. «Por supuesto, señorita Vance». Inmediatamente. Después de que se fue, Julian me trajo una taza de café exactamente como me gusta.
Mejores, dijo, apoyándose en la encimera de la cocina. ¿Y ahora qué? Tomé un sorbo de líquido caliente y amargo. Sabía a un nuevo comienzo. Ahora, dije, una sonrisa genuina y no calculada finalmente en mis labios. Hacemos las cosas de manera diferente. No más secretos. No más juegos. Construimos algo, Julian. No un imperio de venganza, sino una vida para nosotros. Él sonrió, y era la verdadera sonrisa sin sombras que recordaba desde el principio. La que me hizo enamorarme de él. Me gusta cómo suena eso, dijo. Pero para que sepas, espero mucha picardía en esta nueva vida nuestra. Reí. Una risa real, libre, que se sentía como sacudirse cadenas. Cariño, puedes contar con ello. La venganza había terminado. La segunda oportunidad había comenzado. Y por primera vez en 5 años, el futuro no se veía como un campo de batalla. Se veía como una posibilidad. La noticia del divorcio de Julian St. Claire y su relación pública conmigo, Vance, sacudió Crespot más que cualquier escándalo financiero. El chisme fue delicioso, cruel e implacable. Éramos el espectáculo favorito del pueblo. El amante traicionado regresó como reina, y el príncipe que abandonó su trono por ella. No nos escondimos. Nos inclinamos hacia ello. Fuimos fotografiados discutiendo con risas sobre café en el bistró local. Nos vieron tomados de la mano, caminando por el parque que frecuentábamos de adolescentes. Éramos nosotros, visiblemente y sin disculpas. La astuta magnate tecnológica y el chico de oro reformado construyendo una vida de las cenizas de la que nos habían robado. No todo fue fácil. Los fantasmas del pasado eran tenaces. Hubo noches en que me despertaba de una pesadilla. El recuerdo de aquel cheque en efectivo sentía tan real como el hombre que dormía a mi lado. En la oscuridad, los viejos miedos susurraban, él se irá. Creerá otra mentira. No eres suficiente. Pero Julian era diferente ahora. Cuando me tensaba, simplemente me acercaba más. Sus brazos eran un puerto seguro sin pedir explicación. Su paciencia era una bomba. Probaba su amor no con grandes gestos, sino con 1000 pequeñas consistencias. Recordaba mi pedido de café. Me defendía en juntas sin que lo pidiera. Y nunca flinchó cuando alguien mencionaba el pasado. Mi propia transformación era más lenta. Soltar la armadura del CEO era una lucha diaria. Una tarde, estábamos en mi oficina en casa, pizarras blancas cubiertas de esquemas para su nueva firma de capital de riesgo, Phoenix Ventures. El branding es un poco obvio, ¿no crees? Bromeé, recostándome contra mi escritorio. Él sonrió con esa sonrisa devastadora de verdad, dijo la mujer cuyo plan de venganza parecía sacado de una tragedia shakespeariana. Ojo por ojo. Le lancé un borrador de pizarra. Lo atrapó, riendo, y ese momento simple y tonto se sintió más como una victoria que cualquier golpe en la sala de juntas. La prueba final vino de una fuente inesperada, Eleanor St. Claire. Solicitó una reunión, no con Julian, sino conmigo, a solas. Acepté pese a las vehementes protestas de Julian. La encontré en un lugar neutral, una tranquila sala de té en las afueras de la ciudad. Lucía más mayor, las líneas en su rostro más profundas, pero su espalda seguía recta como un palo, y sus ojos seguían siendo fragmentos de hielo. Ella dijo, su voz desprovista de su antiguo sedoso frío. Solo estoy cansada. Eleanor, nos sentamos en silencio por un momento. 2 generales después de una guerra que nos había dejado a ambos marcados. Ganaste, declaró con frialdad. Esto nunca fue un juego para ganar, respondí, con la voz tranquila. Fue una injusticia que había que corregir. Me estudió y por primera vez vi un destello de algo que podría haber sido respeto. Es diferente contigo. Más feliz, más el mismo de lo que jamás lo había visto. No dije nada. No le daría la satisfacción de mi sorpresa. Me equivoqué, dijo, la admisión claramente le costaba.
Pensé que lo estaba protegiendo el nombre de la familia. Pensé que eras una amenaza. Lo era, dije suavemente. Yo era una amenaza para la jaula que estabas construyendo para él. Ella se estremeció, la primera reacción verdaderamente humana que había visto de ella. Miró sus manos, dobladas cuidadosamente sobre la mesa. Lo veo ahora. Respiró lentamente. No me disculparé por hacer lo que creía que era mejor para mi familia, pero me haré a un lado. El daño que has hecho a nuestras propiedades es, supongo, una consecuencia justa. Se levantó para irse, una figura orgullosa y quebrada. Cuida de mi hijo, hola. Siempre ha sido tuyo. Y con eso, se fue. La arquitecta de nuestra miseria se había rendido. No había satisfacción en ello, solo un profundo y cansado sentido de cierre. Esa noche, le conté a Julian sobre la reunión. Estábamos en mi terraza bajo un manto de estrellas. Él escuchó en silencio, con su brazo alrededor de mí. Estoy orgulloso de ti, dijo cuando terminé. ¿De qué? Por no envenenarle el té. Por enfrentarla, por escucharla. El viejo tú la habría destruido por diversión. El viejo yo estaba sufriendo mucho, dije, apoyando la cabeza en su hombro. Lo sé, susurró, besando mi cabello. Yo también. Permanecimos allí en un silencio cómodo, mirando las luces del pueblo que había intentado destruirnos. No lo logró. Nos forjó de la manera más brutal posible en las personas que estábamos destinados a ser. Tengo una propuesta, dijo Julian después de un rato. ¿Es escandalosa? Porque mi agenda está llena, pero por ti, podría hacer un espacio. Él rió. Es de negocios, en realidad. Fusionar Vance Global con Phoenix Ventures. Me aparté para mirarlo. ¿Hablas en serio, mortal? Nuestras habilidades se complementan. Tu implacabilidad, mis conexiones, tu visión, mi devastador encanto. Él guiñó un ojo. Podríamos construir algo increíble juntos. Un verdadero imperio, no uno basado en la venganza, sino en una segunda oportunidad, una base de verdad. Lo miré, este hombre que me había visto en mis momentos más rotos y más brutales, y había elegido amar todas las piezas fracturadas para recomponerlas. No me estaba ofreciendo una fusión de empresas. Me estaba ofreciendo una fusión de vidas, completamente y totalmente. La réplica ingeniosa murió en mis labios. El CEO calculó los riesgos y vio solo recompensa. Una sonrisa lenta y genuina se extendió por mi rostro. Muy bien, St. Clare, trato hecho. Me besó entonces bajo las estrellas, en la ciudad que ahora poseíamos en todos los sentidos que importaban. La venganza era un capítulo cerrado. La segunda oportunidad era nuestro presente. Y el futuro, por primera vez, era una página en blanco que escribiríamos juntos. Era mucho mejor que cualquier fantasía de venganza. Era real y era nuestra. Fin.